Alejandro Espinosa Valles. Me permito compartir parte de su extenso currículum. Es doctor en Sociología Política por la Universidad Complutense de Madrid y Ciencia Política de la UNAM. A partir de este año 2022, es presidente del Colegio de la Frontera del Norte, el COLEF, investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores desde 1987. Fue profesor de tiempo completo en el área de Ciencia Política del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, profesor en la Universidad Tecnológica de México, Universidad Iberoamericana del Noroeste y en la Universidad Autónoma de Baja California. Fue profesor visitante en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego en el periodo septiembre 2019 a junio del 2020. Durante el periodo de septiembre de 2020 a junio del 2021, fue distinguido como Non-Resident Visiting Fellow en el mismo centro. En el 2008, fue profesor visitante en el Instituto de México Woodrow Wilson International Center for Scholars en la ciudad de Washington, D.C. Recibió el Premio Nacional de Administración Pública en 1992 por parte del Instituto Nacional de Administración Pública. Las publicaciones más recientes fueron, en 2021, publicó El sufragio extraterritorial de las y los mexicanos, participación, preferencias políticas y topología del voto a distancia, bajo el sello editorial del Instituto Nacional Electoral y del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California de San Diego. Sin más preámbulo, les pido un fuerte aplauso para el doctor Víctor Alejandro Espinosa Valles. Bienvenido, doctor. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí, ¿verdad? Para no. ¿Irá a estar la maestra? Ah, ya. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco en primer lugar la Pues se escucha bien, ¿no? ¿Y no se escucha? Muchas gracias, muchas gracias. Reitero mi agradecimiento por la invitación a participar este mediodía y sobre todo pues darme cuenta que es la conferencia inaugural, pues me da muchísimo gusto y muy agradecido por la distinción para participar este día en el Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte 2002, organizado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Debo decirles que nosotros en el Colegio de la Frontera Norte, que me honro en presidir, tenemos una larga y excelente relación con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Como algunos de ustedes sabrán, tenemos una unidad en Ciudad Juárez, es una de nuestras más importantes unidades en el norte de México,
y entonces hemos tenido mucho contacto y colaboración durante muchos años con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Entonces, me da muchísimo gusto. Por eso, a todas las autoridades de la institución de la UACJ, encabezadas por el rector Juan Ignacio Camargo, muchísimas gracias por la invitación, y en especial a mi amigo el doctor Servando Pineda Jaimes por la invitación, a todos los que participaron de alguna manera en hacer posible que yo viniera, que estaba complicadísimo, y una disculpa por cambiarles tanto los vuelos y eso, pero ha sido complicado el fin de año, pero me congratulo muchísimo de estar aquí, a la maestra Miriam Galás por la organización de este extraordinario evento. A todas y todos, muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto. De pronto me acabo de encontrar un exalumno de hace 10 años del COLEF. Tenemos investigadores aquí del COLEF mismo. Muchísimas gracias de verdad a todos y a todas, a los que estuvieron en el presidium, al doctor Pacheco, Sergio Pacheco, muchísimas gracias por sus atenciones. Y ya le entro porque si no me voy a seguir voy a seguir en el preámbulo. Entiendo que tengo como 40 minutos para la exposición. He preparado este trabajo, derechos políticos extraterritoriales y democracia, el voto de la diáspora. Me parece que este es uno de los temas emergentes más importantes en el terreno de la ciencia política, sobre todo de la sociología política en México en los últimos años. La extensión de derechos políticos no fue fácil, tuvo un trayecto muy sinuoso, digamos, ¿no? Pero lo interesante es la cantidad de experiencia y de eventos que hemos tenido en este terreno desde que se aprobó la normatividad secundaria, que hizo posible que la diáspora mexicana pudiera ejercer el sufragio desde donde se encontraba. Se dice fácil, pero de 2005, digamos, que se aprueba la normatividad, y la experiencia de 2006, que fue la primera en la elección presidencial de 2006, hemos tenido al día de hoy 41 ejercicios de sufragio extraterritorial de la diáspora mexicana. Creo que yo tengo que cambiarle aquí, ¿verdad? Sí. Los antecedentes, la reforma constitucional aprobada el 31 de julio de 1996 fue muy importante porque permitió que los mexicanos residentes en México en aquel momento pudiéramos votar fuera del distrito de residencia. Este es digamos, el antecedente de esta reforma constitucional al artículo 36 constitucional, que abrió la puerta a los mexicanos de poder votar fuera de su distrito, y esto fue un momento muy esperado porque lo posibilitaba la normatividad para que los mexicanos de fuera pudieran ejercer sus derechos políticos activos. Una de las reformas más importantes también que tuvo lugar en esos años, justamente en el 96, pero que hasta el 23 de enero del 98 se fue reflejada en la ley de nacionalidad, fue la ley de no pérdida de la nacionalidad. Para mí es una de las reformas más importantes que se han hecho en pos de avanzar en los derechos políticos de nuestra diáspora. El 30 de junio, muchísimas gracias. El 30 de junio de 2005
se van a publicar en el Diario Oficial las modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se incluye un libro especial para el sufragio extraterritorial. O sea, ya podíamos votar fuera del distrito y entonces de residencia, y entonces se incluye esta modalidad. La historia es muy interesante, y si otro día me invitan a dar una charla de la arqueología del voto, es decir, cómo se dio el proceso para llegar a esta aprobación, porque era una vieja demanda, sobre todo los líderes de las organizaciones de mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Es muy interesante cómo se da la negociación, el lobby que se tiene que hacer internacional para lograr esta reforma, digamos, que incluyó la normatividad secundaria, pero con muchas restricciones. Como pueden ver ahí, solo se permitió la modalidad del voto por postal, fue la única posibilidad. Y se prohibieron, como ustedes saben, el artículo 336 sigue vigente porque todavía no se pueden hacer campañas electorales en el extranjero, siguen prohibidas a pesar de las reformas. Se tenía que hacer una lista especial denominada lista nominal de electores residentes en el extranjero y una serie de cuestiones. Fíjense ustedes, en aquel momento se pensó que íbamos a tener una avalancha de votantes de mexicanos en el extranjero. El Colegio de la Frontera Norte, a uno de nuestros grandes actuarios y demógrafos, Rodolfo Corona, le tocó hacer el ejercicio. Para la modalidad del voto postal solo se permitiría votar a quienes tenían la credencial electoral expedida en México. Y entonces se le pidió al Colegio de la Frontera Norte que hiciera una estimación de los números, de cuánto sería más o menos el universo de potenciales votantes, y se calculó que era de 4.2 millones de votantes los que tenían la credencial. Vamos a ver las cifras. La diferencia de las cifras de los votantes posteriormente no llegó ni al 1% de esa cantidad estimada, ¿no? La siguiente. En 2014 se sigue avanzando y se hace una segunda reforma y se abre la posibilidad de nuevas modalidades para ejercer el sufragio. Se abre la posibilidad para que los paisanos elijan desde el exterior también a gobernadores y senadores y jefe del gobierno del Distrito Federal, en aquel entonces del Distrito Federal, siempre y cuando se adecuaran las constituciones locales. Se amplió a la emisión del voto postal la posibilidad de que los paisanos entregaran la boleta en consulados y embajadas, y en su caso se abrió la posibilidad de la vía electrónica después de hacer una serie de ajustes en la ley y en los términos que lo determinara el Instituto Nacional Electoral. El voto por vía electrónica estaba sujeta a muchos candados, digamos, a sistemas de seguridad sofisticados, porque, como ustedes saben, la cultura política en México está basada en la desconfianza, y todo nuestro andamiaje electoral, nuestro sistema electoral, está basada en esta circunstancia que implica normatividades muy abigarradas, digamos, ¿no? Candados muy fuertes. No en vano, somos uno de los 7 países que tenemos credencial electoral para votar. En Europa se vota con la cédula de identidad, digamos, que te sirve incluso como pasaporte en la Unión Europea, etcétera. Pero nosotros tenemos una credencial electoral con 7 candados al menos que impiden la falsificación. Decían que si no ya se podría conseguir en Santo Domingo, ¿no? En la Ciudad de México. Pero entonces la desconfianza ha sido la base de la construcción
de nuestro andamiaje electoral. Y se abrió una de las reformas más interesantes, la posibilidad de credencialización en el exterior. ¿Se acuerdan que les dije que en la primera reforma solo se podía votar con la credencial emitida en México? Ahora se abrió la posibilidad de tramitar la credencial para los paisanos en consulados y embajadas. Esta era una vieja demanda también de los residentes, de los liderazgos sociales en el extranjero. Este dato es interesante para que vean la magnitud de lo que estamos hablando. No son datos tan recientes. Nosotros estamos trabajando ahorita en este momento en una cuantificación de los mexicanos en el extranjero. Aprovecho la oportunidad, si el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua está interesado, podemos hacer el conteo. Es un comercial, no les digan. Pero miren de la magnitud de la diáspora mexicana, que no tiene comparación en el mundo occidental. Somos la segunda diáspora más grande del mundo, por abajo de India, ¿no? Pero digamos del mundo occidental somos la mayor diáspora. Estamos hablando casi de 40 millones de mexicanos solo en Estados Unidos. Y ahí están las cifras. De los que son nacidos en México son casi 12 millones, la mayoría son indocumentados, casi 4 millones residentes, y somos una de las nacionalidades con más bajas tasas de naturalización, a pesar de la aprobación de lo que les dije de la ley de no pérdida de la nacionalidad publicada en el 98. ¿Qué quiere decir? Éramos muy reacios, digamos, muchos mexicanos que pasan primero por un proceso de obtención de la residencia legal o green card y luego la posibilidad de la naturalización. Nos quedábamos en el green card. ¿Por qué? Por un prurito nacionalista, ¿no? Cuando se abre la posibilidad de no pérdida, pensamos que íbamos a crecer mucho y tampoco hemos crecido en términos de naturalización, ¿no? Seguimos siendo reacios, a pesar de los derechos que se abren para la doble nacionalidad, como ustedes saben, ¿no? La posibilidad, por ejemplo, de tener propiedades en México a quienes solo eran norteamericanos, ¿no? La posibilidad de la herencia es importante. Bueno, a la fecha, aquí tenemos, gracias. A la fecha, estas son las 22 entidades que tienen en sus constituciones locales y los años para ejercer el derecho de su diáspora, de sus paisanos, para gobernador, ¿no? Ahí están los datos, nos faltan 10 entidades. Chihuahua sí está incluida, se aprobó en 2017 y se votó en 2021 para gobernadora, fue electa una gobernadora, ¿no? Y los estados que no tenemos el voto es Baja California, Sonora, Sinaloa, Quintana Roo, Campeche, Tlaxcala, Hidalgo, Nuevo León, Tabasco y Veracruz. Veracruz, a pesar de tener una diáspora muy grande. Los otros entidades pues son tradicionalmente expulsoras de migrantes. La siguiente. Y aquí está lo que les decía del universo de elecciones que se han celebrado hasta el 2022, ¿no? 3 elecciones presidenciales, 2006, 12 y 18, una senaduría de senadurías en el 2018 y los casos de 3 estados que han tenido experiencia de diputación migrante. En Chiapas ocurrió una situación lamentable que atrasó toda la posibilidad de instrumentar ese derecho que fue aprobado en 2014 para el voto por internet, porque resulta que en la elección de 2015 hubo un fraude masivo por internet en la elección del diputado migrante que permitió que votaran cientos de miles de chapanecos en Tombuctú, ¿no? Y en las Islas Fiji y todo eso, ¿no? Entonces algo dijo, se prendieron los focos rojos y sí había habido una ligera manipulación y eso hizo que se cancelara la elección en el futuro de diputados migrantes en Chiapas y que fuera, iba a decir despedido, bueno,
fuera anulado el proceso y destituidos todos los consejeros electorales del instituto local. Pero en 2021, como ustedes saben, se tuvo ya una diputación migrante en Ciudad de México y en Jalisco llevan dos experiencias de diputados de representación proporcional que se eligen por los paisanos desde fuera. Hay otros ejemplos. Zacatecas, por ejemplo, ha tenido experiencias, son pioneros, sí, pero no eligen desde el exterior, sino tienen que incluir los partidos políticos migrantes en sus listas de representación proporcional, pero no elegían los paisanos, ¿no? Es hasta el caso de estos 3 estados que se puede votar, y ya tenemos 33 elecciones de gobernador, como pueden ver ahí, hasta el 2022, perdón, hay un pequeño error ahí, es 2007-2022. En total, 41 experiencias. No hay otro fenómeno de procesos electorales, de emergencia en los estudios políticos con mayor crecimiento que la extensión de los derechos políticos, que son derechos humanos y son progresivos. O sea, no se puede dar marcha atrás, sino al contrario, debemos de ir pensando en cómo le hacemos para el gran reto que es la participación. Y estas son las elecciones de gobernador. Los más, con más experiencia son los michoacanos, pues al 2007, 11 y 15 también votaron en 2021, son la única entidad con 4 elecciones para gobernador desde fuera, porque ellos hicieron concurrente la elección local con la federal y entonces estuvieron votando cada 2 años para hacer concurrente las elecciones. Baja California Sur, que todo el mundo se pregunta si no es un estado expulsor, y ahí votan como 9 ciudadanos, ¿no? Y otras entidades que han venido votando, como Chihuahua, insisto, que tuvieron ustedes su primera experiencia. Ahí traigo los datos de Chihuahua, si alguien los quiere ver al ratito, ¿no? En fin. Uno de los grandes retos, sin duda, es el de la participación. Es decir, ya tenemos garantizado el derecho del voto, ¿no? Pero ¿qué pasa con la participación, no? Es uno de las interrogantes que tenemos a quienes nos dedicamos al estudio de los procesos electorales y específicamente del sufragio extraterritorial, los números de la participación. Sobre todo porque tenemos esos 40 millones, ¿no?, de potenciales votantes. Bueno, hay que quitar a los que tienen 18 años para abajo, ¿no?, que no pueden ejercer el sufragio, pero de todos modos es más que varios países de Centroamérica la lista nominal, ¿no?, la que podría ser la lista nominal. Pero aquí están los datos de las 3 elecciones presidenciales que se reproducen mucho en las entidades, estos datos. Si nosotros vemos los datos porcentuales de la participación, es decir, entre los que se registran para votar y los que votaron, ciertamente podemos decir que son cifras altas, ¿no?, porcentajes, pero los absolutos pues son lamentablemente bajos. En ninguna de las experiencias de los 122 países que ejercen el sufragio extraterritorial, las votaciones son altas tampoco, ni son masivas. Incluso hace unos años Armenia clausuró la elección porque ya no tuvieron votantes prácticamente, ¿no? Aquí están los datos, la lista nominal. La primera elección, les digo que tenía una gran expectativa, se inscribieron para votar 40,000 de los 4.2 millones potenciales, ¿no? Y votaron 32,000 desde el exterior. Fue subiendo en la de 2012 40,000, ¿no? Pero solo 8,000 más, y ya con las modalidades incluida el depósito de la boleta en embajadas,
subió a 98,000. Lo que sí registra un aumento en la última elección, como pueden ver, es el número absoluto de inscritos en el listado nominal. ¿Y esto a qué se debió? A la credencialización, sin duda, ¿no? El salto es de 40, 59 a 181. O sea, casi se triplicó el registro para votar por la lista nominal. Ahorita estamos más o menos, se han expedido casi 2 millones de credenciales en consulados y embajadas hasta este momento. Es decir, sí ha crecido. El problema, el pequeño problema es que es muy difícil la activación, también por la desconfianza. O sea, nosotros vamos y gestionamos nuestra credencial, ¿no? Nos la entregan ya activada. Ellos tienen que activarla, ¿no? Como si fuera una tarjeta bancaria, digamos, ¿no? Entonces, muchos paisanos se quedan en el proceso. También estamos viendo que muchos paisanos, como en el interior, quieren la credencial como identificación, más que para pensar en votar, ¿no? Y en este tema de la participación, sin duda, está, en el origen está el desconocimiento que tenemos de la cultura política de los paisanos. Cuando inició el proceso, es una demanda de las organizaciones sociales desde los años 30 del siglo pasado, pero a principios del año 2000 creció como nunca esta demanda. Hubo recepción en algunos liderazgos en México. Los partidos políticos no fueron tan pro voto, ¿no? Ni lo han sido. Basta ver que su participación durante los procesos electorales no es muy activa, ¿no? No pueden hacer campaña, pero tienen otros recursos, digamos, para promover el voto, sobre todo que muchas de las organizaciones de paisanas y paisanos están ligadas a partidos políticos de México, pero no son muy proactivos en el voto. Esta es una de las fallas. Pero sobre todo desconocemos mucho y iniciamos este tema a empujarlo desconociendo la cultura política. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que hay una visión de la migración mexicana muy homogénea, ¿no? Como si todos los paisanos, esos 40 millones, tuvieran más o menos un perfil, y no es así. Tampoco sabemos bien a bien cómo jerarquizan ellos sus problemas y sus acciones. No sabemos en qué nivel de jerarquía se encuentra participar desde Estados Unidos en una elección mexicana. No lo sabemos. Nunca hicimos un estudio profundo de la cultura política de los mexicanos. Estamos iniciando ahora, me da mucho gusto decirlo, un proyecto para tener una encuesta representativa en Estados Unidos de la cultura política, que incluye, entre otros temas, el derecho al sufragio, ¿no? Pero entramos al tema en México más como decisiones personales. Yo quiero que haya el voto, ¿no? Voluntades personales, ¿no? Pero, por ejemplo, les pongo un solo ejemplo. Lo que piensan los mexicanos de primera y segunda generación es muy distante a lo que piensan los mexicanos en Estados Unidos de tercera y cuarta generación. Yo estoy proponiendo al Instituto Nacional Electoral, vienen 2 elecciones muy importantes el año que entra, que se va a sufragar por internet, Estado de México y Coahuila, ¿no? Que son muy importantes. Nunca ha habido alternancia en estos estados. Estoy proponiendo que se impriman boletas bilingües y en algunos casos solo en inglés. Tercera y cuarta generación de los hijos de mexicanos no hablan ya español, entonces no entienden mucho, ¿no? de lo que estamos hablando. Bueno, y para hablar de la participación, ustedes se pueden, cuando posibilitamos el voto por internet, también creímos que se iban a incrementar muchísimo las tasas de participación, ¿no? Hay 2 vías de votación por internet, ustedes lo saben: instalar urnas electrónicas o por internet. Son las 2 vías.
decidimos, bueno, se decidió en el Instituto Nacional Electoral que a partir de 2021, que se abrió la posibilidad, ahora sí, se garantizaron sistemas de seguridad de que en las 11 elecciones de 2021 hubiera también voto por internet y se sumara las modalidades del envío postal y la entrega en los consulados, el voto por internet, no urnas electrónicas, voto por internet. Y estos son los datos de la respuesta, digamos, del registro, que nos habla mucho de la respuesta de los mexicanos. En 11 elecciones, ¿no? Es decir, 9 para gobernador y 2 de diputados que hubo, solo se registraron para votar 33,000 paisanos. O sea, 11 elecciones, la cifra a mí me parece muy baja. Evidentemente, y ahí están las cifras, se registraron más hombres que mujeres, pero y ahí están los datos de los que se registraron para votar. Ahí vean Chihuahua, 2080, el 6.17% de todos los registrados fueron del estado de Chihuahua. De verdad es una cifra muy baja, como siempre en todas las elecciones que hemos tenido. Estas 3 entidades o las 4 entidades que encabezan son las que más participación tienen: Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Guerrero, porque son estados tradicionalmente expulsores. Ciudad de México, hay un perfil diferente del votante de la Ciudad de México, ¿no? Hay mucha gente que trabaja en embajadas, en representaciones con altos niveles, digamos, de escolaridad, ¿no? Muchos estudiantes en el extranjero son de la Ciudad de México y pueden participar. Es decir, hay un perfil y eso ha hecho que en todos los casos la Ciudad de México sobresalga en términos absolutos y porcentuales. La siguiente, por favor. Y ahí está. Esto pues sí refleja realmente el tipo de decisión que se toma. Cuando uno se registra tiene que decir si va a votar de la manera tradicional o por voto electrónico, y como pueden ver casi el 67% decidió votar por la vía electrónica, ¿no? Y ahí está el dato de nuevo de la credencialización y su impacto. El 80% de los registrados tramitaron su credencial en el extranjero y solo el 20% a nivel nacional. Ahí están los rangos de edad también de la participación. Los mayores de 53 años fueron los que están más interesados en votar, ¿no? Y así seguidos de los de 42, 47, pero en términos generales, a mayor edad, mayor interés en participar. No sé cuántos minutos lleve, pero bueno, gracias. Yo creo que una vez viendo cifras, hay muchísimas cifras, no los quiero abrumar. Yo acabo de publicar este libro, El sufragio extraterritorial de las y los mexicanos, participación, preferencias políticas y tipología del voto, en donde analicé una por una las 26 elecciones que habían tenido lugar hasta el 2019. 2006-2019 lo publicó el INE y el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, y hago un análisis de todas y cada una de las elecciones, combinando, por ejemplo, en los estados cómo votaron por presidenciales, por senadurías, obviamente por gobernadores, etcétera. O sea, el que quiera conocer algún dato sobre el tema están en el libro, y ahorita junto con un grupo de investigadores estamos trabajando en las 15 elecciones que hubo en 2011, hubo 2021 11, 2022 4. 15 elecciones, es un grupo de 15 investigadores que estamos trabajando en las elecciones. Una de las ventajas de dedicarse al análisis electoral es que siempre tenemos objeto de investigación, ¿no?
O sea, cuando lo publiquemos ya van a haber habido otras elecciones y hay que analizarlas, ¿no? O sea, por eso dedíquense, muchachos, a los estudios políticos, son bastante redituables en términos de objeto de estudio, no tanto en términos, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Yo creo que lo que sigue, o qué es lo que sigue en el tema, bueno, el gran desafío de la participación es uno de los temas, pero como les decía, los derechos políticos son progresivos y lo que estamos viendo es que las legislaturas de los estados están trabajando en la figura al menos de su diputado migrante en el Congreso electo desde el exterior. Ahorita están muy avanzados Guerrero, y hay otra entidad, se me escapa el nombre ahorita, pero Guerrero va muy avanzado en la aprobación de su diputado migrante, pero lo que tendremos, faltan 10 gobernadores, pero también tendremos sin duda otros cargos, posiblemente alcaldías, que pudieran sumarse. Tenemos un caso, Zacatecas fue pionero en esto de la figura del diputado, que fuera migrante, etcétera, pero fue un caso muy interesante del rey del tomate, Andrés Bermúdez, en Jerez, porque fue el primero, él sí era norteamericano, de origen mexicano, entonces fue el primer alcalde, cuando había la restricción, no sé si se acuerdan ustedes, de que dobles nacionalidades no podían ser electos. Incluso hoy, uno de los derechos políticos en los que tenemos que seguir trabajando es en, digamos, hacer compatibles todas las legislaciones, porque hay muchos estados muy restrictivos. Les cuento, por ejemplo, en Baja California. En Baja California, alguien de doble nacionalidad no puede ser alcalde o gobernador si no renuncia a su nacionalidad exterior. Pero sí se puede ser presidente de la República siendo doble nacionalidad. Esto nos habla de una contradicción, no están alineadas las normatividades y hay entidades muy restrictivas. Entonces te exigen renunciar a la doble nacionalidad para aspirar a un cargo. El caso de los consejeros del INE y de las juntas locales. Tienes que renunciar a tu nacionalidad, a la segunda nacionalidad, si deseas ser consejero hasta distrital, lo cual es una tremenda contradicción, ¿no? Pero estos son retos que tenemos para seguir avanzando. Va a ser muy complicado elegir alcaldes desde el exterior, ¿no? Va a ser pero en la figura del diputado migrante, por ejemplo, de la Ciudad de México, hemos aprendido muchísimo, ¿no? de cómo avanzar en este terreno, pese a las limitaciones normativas. Sin duda, el reto del derecho pasivo en elecciones locales es decir, yo sé que suena extraño, pero así es la denominación. El derecho pasivo es cuando puedes ser electo. Parecería una contradicción. El derecho activo es cuando puedes ejercer tu derecho. Vamos a empezar a ver ampliar los derechos pasivos de los paisanos y de cara a los procesos electorales que se vienen para 2023, y seguramente los ojos del mundo van a estar centrados en el Estado de México y Coahuila, ya están, ¿no? Ya está la disputa por estos dos gobiernos. Recientemente, el año pasado, la Sala Superior del Tribunal emitió una sentencia para que el Instituto Nacional Electoral se buscaran otras modalidades para el ejercicio de los derechos políticos electorales.
que se profundizara en las 3 modalidades que tenemos: voto postal, depósito, internet, y se exploraran nuevas herramientas, ¿no?, para que ejercieran su derecho. En ese sentido, entonces, el órgano electoral, el INE, se dio a la tarea de valorar estudios y diagnósticos, se crearon grupos de trabajo, convenios, y resultó lo siguiente, que va a ser bien interesante. Se va a tener por primera vez voto presencial en Estados Unidos, ¿no? ¿En dónde se van a instalar? En los consulados de 4 ciudades, 3 de Estados Unidos y 1 de Canadá. En Los Ángeles, ciudad de amplia concentración de paisanos, ¿no? En Dallas, Texas, ni qué decir, Chicago, Illinois, que también hay una gran comunidad mexicana, ahí sí muchos nacidos en México, ¿no? Y en Montreal, en Quebec, en Canadá. ¿Qué significa esto? Algo muy interesante. No solo se va a ejercer el voto, se va a poder participar yendo a votar, pero va a ser por internet. No se van a depositar, no se van a cruzar ahí, sino que uno va a votar en las máquinas que van a estar establecidas. Y va a tener carácter vinculatorio, es decir, que van a contar los votos, a diferencia de los otros ejercicios que hemos tenido en muchas entidades, que son ejercicios más bien preparatorios, de simulación, para aprobar las urnas electrónicas, sobre todo. El estado de Coahuila tiene una larguísima tradición, Jalisco también tiene una larguísima, pero ahora pues vamos a tener voto presencial. Aquí hay una discusión que es interesante y va a ser muy interesante conforme se acerquen las fechas. Resulta que en México, como les decía, venimos de la cultura de la desconfianza, y el otro clásico diría del sospechosismo, ¿no? Y entonces, en 1990 se crea el Instituto Federal Electoral, ¿no?, que en 2014 pasa a ser el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y la discusión era, o una de las premisas por la demanda de que se creara un Instituto Federal, era por sacar la organización electoral y la calificación de manos del gobierno, ¿no?, sobre todo después de la elección del 88. Y resulta que instalar urnas en los consulados o embajadas es un poco el regreso al formato, porque son territorio mexicano y son territorio gubernamental los consulados y las embajadas, y dependen de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un pequeño detalle que se va a dar la discusión, porque de alguna manera estamos inmiscuyendo, digamos, en el proceso de organización y de votación al gobierno federal. Entonces, yo lo que estoy proponiendo, que instalemos las urnas enfrente, en la acera de enfrente, ¿no?, para no meterlos. También nos decía alguna vez un secretario de Relaciones Exteriores cuando estaba la discusión: imagínense que fuera presencial en el consulado de Los Ángeles y nos llegaran 2 millones de votantes, ¿no?, cuando se pensaba que iban a votar miles y millones, ¿no? Pero era cierto su temor, ¿no?, de decir, ¿y qué pasa si somos 9, 10 personas en el consulado? ¿Cómo le hacemos? Pues se tendrá que hacer también, va a haber representantes o sea, va a haber una réplica de las casillas en Estados Unidos. Una anécdota interesante: cuando empieza la discusión de la posibilidad del voto, una de las iniciativas, que por cierto era la del presidente Vicente Fox en aquel tiempo, porque él incluyó parte esencial de su campaña fue el derecho al voto, ¿no?, y manda una iniciativa, y lo que proponía era replicar las elecciones en Estados Unidos, es decir, instalar 15,000 casillas. Entonces le dijeron: imagínense ustedes la reacción de Estados Unidos viendo llegar
a los funcionarios de 45,000 funcionarios del IFE, del INE, pues iban a verlo como una invasión, ¿no? Capaz de que dicen, nos están invadiendo los paisanos, ¿no? Y entonces, es un dato chusco. Era imposible una réplica, era imposible, materialmente es imposible replicar porque ustedes tienen que organizar una elección como si todos fueran a votar, ¿no? A lo mejor eran de los 40 millones, 20. Tienes que hacer todo un dispositivo para 20 millones. Entonces no se dio y quedó en voto postal, ¿no? Pero hay de todo tipo de iniciativas, ha habido cientos de iniciativas para la reforma. Tenemos que pensar en nuevas formas de votación. En Estados Unidos, por ejemplo, votan por ausencia. O sea, el gran reto es la participación, ¿no? En Estados Unidos, como ustedes saben, además se vota entre semana. Hay un origen ahí del voto entre semana que tiene que ver con los agricultores de Estados Unidos. Es del siglo XIX, la decisión de votar en Estados Unidos. Nosotros votamos en domingo, ¿no? Pero ellos pueden votar en ausencia, es decir, el día de la elección yo no voy a estar, puedes tener voto adelantado, hay mesas receptoras todo el año, tú llegas y pones tu boleta, ¿no? Porque voy a andar de vacaciones ese día o no quiero mandar desde allá el voto, ¿no? Tú puedes votar en ausencia y eso incrementa, según los datos de Estados Unidos, mucho. O enviando la boleta electoral desde el extranjero. Por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si se acuerdan de la discusión de la pasada elección presidencial sobre los votos que llegaron, toda la impugnación que hizo Donald Trump, ¿no? De que no llegaron las boletas. Cuando empezamos la discusión en México, además era muy gracioso porque decían, primero tenemos que reformar el servicio postal mexicano, capaz de que lleguen dentro de 15 años las boletas, ¿no? Y entonces se decidió hacerlo con porte pagado, ¿no? Para que sí llegaran, ¿no? Porque sí es cierto. A veces nuestras cartas, ¿se acuerdan? Llegaban como si llegaran en botella, ¿no? En el mar. Entonces, bueno. En fin, creo que hay otras alternativas también para tratar de incrementar el voto. Pero sin duda tenemos que conocer la cultura política de los paisanos. Hay una hipótesis en el sentido de que trata de hacer equiparable el comportamiento del voto con las remesas, ¿no? ¿Y qué tenemos en la remesa? Habrá que probarla, ¿no? Hay evidencias en pro y en contra. Por ejemplo, lo que encontramos en las remesas es que a mayor tiempo de estancia en Estados Unidos, menos envío de remesas. Es decir, quienes más envían remesas son los que tienen mayor lazo familiar en México. Los que tienen muchísimos años o ya se lograron traer a la familia, envían mucho menos remesas. Y entonces se dice que es muy probable que quienes son de reciente emigración puedan tener mayor interés en votar en México, ¿no? Porque acaban de dejar al país. Y que entre más tiempo de residencia te vas alejando del interés de votar. Tenemos que trabajar para comprobar o no si esto es así. Tenemos que trabajar también en distintos tipos de campañas. Por ejemplo, los institutos electorales locales más exitosos, que son Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato, son los que tienen unidades del voto en el extranjero en los institutos de manera permanente. Muchas entidades solo activan alguna comisión cuando viene el proceso electoral y entonces los paisanos se quejan, pues nomás nos pelan un poco cuando van a hacer elecciones, ¿no? Pero no tenemos una comunicación permanente. Los paisanos sabemos que viven en una situación vulnerable, sobre todo los indocumentados. Imagínense ustedes cuando se trata de votar que deciden voto postal.
hay que registrarse, hay que mandar una identificación, un domicilio. Imagínense un indocumentado diciendo aquí estoy, aquí vivo, pues suena muy contradictorio, ¿no? O sea, son muy vulnerables. Pero lo interesante es que, desde mi punto de vista, la población objeto que debería de ser de incentivar el voto, de comunicación, deberían de ser indocumentados y green cards. ¿Por qué? Porque esa población no vota ni en México ni en Estados Unidos. Los ciudadanos, los green cards ya están empezando a votar en algunas elecciones locales, green card o residente legal. Pero los indocumentados no votan ni en México ni en Estados Unidos. Los ciudadanos que ya son ciudadanos norteamericanos sí pueden votar en elecciones en Estados Unidos. ¿Cuál es la población que debería de ser más nuestra preocupación? Y esto se liga con el trabajo de los consulados, ¿no? Necesitamos más recursos para los consulados para que puedan intervenir con las comunidades y convencerlos de que les conviene naturalizarse porque ganan no solo en derechos políticos allá, sino en derechos sociales y económicos. No es lo mismo ser indocumentado o green card que ser ciudadano norteamericano, por 1000 razones, ¿no? Pero no tenemos recursos, digamos, en los consulados y embajadas para hacer el trabajo que tenemos que hacer en términos de asesoría legal, etcétera, ¿no? Incrementar las tasas de naturalización. Y ya voy terminando. Desde mi punto de vista, la diáspora quizás quiera participar en elegir a quién gobierna en México, pero sus prioridades son dónde hoy vive. Vivir y trabajar en mejores condiciones en el país que les dio acogida. Si nosotros tenemos una estrategia de protección de sus derechos allá, estoy seguro de que será una mejor vía para convencerlos de que participen también en el lado mexicano, eligiendo autoridades. Hay toda una corriente que niega el derecho al voto de los mexicanos. Cuando inició, hubo académicos de muy renombrado, de mucho renombre, que hubo un libro famosísimo de Jorge Carpizo y Diego Valadez, que son así como santones, ¿no? Que ellos negaban el derecho. Ellos expresaban que no, porque ellos elegirían autoridades que no habrían de gobernarlos y que eso no era democracia, sino despotismo, ¿no? Hoy Diego Valadez ha cambiado un poco su discurso, ¿no? Jorge Carpizo ya no vive, pero fue muy famosa la discusión. Hay otros, insisto, que sí están en esta postura de que no debe de participar. Pero, insisto, los derechos políticos son progresivos, seguiremos avanzando en esto, pero en la doble dinámica de defenderlos allá y aquí. Lo que yo estoy viendo en los datos, y también lo vamos a trabajar como hipótesis, es que es muy interesante. Los mexicanos de origen, quienes votan en Estados Unidos, votan en México. O sea, ejercen el doble voto. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, si tú votas en un país, tienes una cierta conciencia de la importancia de ejercer el sufragio, que puede trasladarse a la idea de que es importante votar también en México, ¿no? Porque es tu país de origen, porque ahí tienes a tus antepasados, porque infancia es destino, porque hay un interés. Creo que la falta de comunicación y aquello que decían en lo que se escudaban los partidos políticos de que están prohibidas las campañas, se le puede dar vuelta a través de las redes sociales y el internet. Es muy difícil que ya los mensajes no lleguen, ¿no? La gente está, sobre todo los más jóvenes, ¿no? A lo mejor los paisanos de primera generación, pues no manejan redes sociales, ¿no? Por eso también para muchos paisanos es muy difícil votar por internet. Hubo entidades de gobernadores donde prefirieron
ahora en las elecciones votar más por la vía tradicional que por la vía de internet. Eso nos da idea de la composición de la diáspora. Pero insisto, tenemos muchas hipótesis, no tenemos muchas certezas en términos de la cultura política. Esperemos que en el futuro avancemos. Estamos haciendo el esfuerzo nosotros por hacerlo. Y finalmente les digo que en este libro hago una propuesta por primera vez, de eso no les hablé, de una tipología del voto. Es decir, los que votan, ¿por quién votan? ¿No? Y entonces hago una tipología para cada elección, desde la federal a las locales. Si votan de manera similar los que viven afuera y dentro, ¿no? Y si es un voto opositor o no opositor. Entonces genero una tipología y solo les adelanto que en Chihuahua votaron de manera similar en 2021. ¿Cuándo es similar? Cuando los paisanos votan igual que los de dentro por la primera preferencia, ¿no? Y es muy interesante, en Chihuahua votaron de manera similar y no fue un voto opositor. Entonces, estos datos y esta tipología nos están ayudando, porque además lo interesante de los datos es que agrego nombres y apellidos de los candidatos de los partidos. Entonces, para quien se interese